La Fed sale y anuncia de manera un poco encubierta que podrían detener el endurecimiento cuantitativo, lo que plantea la pregunta. ¿Están considerando reiniciar la flexibilización cuantitativa? Así que vamos a ver en Zero Hedge el título. Las actas del FOMC confirman la posible pausa de la Fed en el endurecimiento cuantitativo. Los funcionarios culpan a las políticas de Trump por la incertidumbre. Así que esto realmente no tiene mucho sentido para mí porque si vemos de qué están hablando en las actas de la Fed, están hablando de potencial. La incertidumbre es que los aranceles pueden causar inflación adicional. Está bien, pero ¿por qué demonios? ¿Reducirías el endurecimiento cuantitativo? Quizás ponerlo en pausa. Si estuvieras preocupado por la inflación, ¿no harías lo contrario? No estoy diciendo que el balance de la Fed importe, solo estoy tratando de ver esto a través de su perspectiva o a través de la narrativa que intentan hacerte creer. Volvamos al artículo. Hoy, desde la última reunión del FOMC el 29 de enero, el mercado ha manejado admirablemente bien la avalancha de titulares que salen de Washington. El oro ha sido el que más destaca, eso es seguro. Todas las acciones, bonos, petróleo y el dólar están más o menos estables, pero con mucha volatilidad. Hace que las cosas sean muy difíciles para los inversores cuando solo estás yendo de lado y subiendo y bajando y subiendo y bajando. Mucho vaivén. Los datos macroeconómicos han sido una pesadilla con esta inflación. ¿Es tan inflacionario? Bueno, vamos. Sé que a Zero Hedge le gusta usar este término de manera laxa, pero vamos. El IPC está en 3%. Hemos pasado de 2,4 a 3. Ahora entiendo que el IPC hoy subestima drásticamente la inflación. Lo entiendo. Pero solo estoy usando ese IPC como una tendencia y así pasamos de la inflación M a la desinflación, no a la deflación. Los precios no bajaron, simplemente subieron a un ritmo más lento hasta llegar al 2,4, según lo medido por el CPA, IPC, y estamos arriba 60 puntos básicos. Así que la estanflación, no lo sé. Y luego la tasa de desempleo está bajando. Así que no estoy diciendo que sea una buena economía, es una economía terrible. Para el ciudadano promedio, Joe y Jane, pero llamarlo estanflacionario, sí, no realmente. No realmente. Veamos, volviendo a que las sorpresas de crecimiento han sido a la baja, mientras que las sorpresas de inflación han aumentado nuevamente, se dispararon. Vamos. Lo que explica por qué las expectativas de recortes de tasas han caído desde la última declaración del FOMC. Y mira, incluso según su propio gráfico, la expectativa de tasas, mira esto, están hablando de que de aquí a aquí está disparándose. No puedo ser muy duro con Cero Cabeza, son uno de mis favoritos, pero les gusta embellecer, digamos, un poco, y supongo que para mí eso es el cántaro llamando al caldero negro. Cuando miras mis miniaturas y mis títulos, el discurso de la Fed desde la última reunión ha sido cautelosamente agresivo, con Powell reiterando sus comentarios de que no hay prisa por recortar y varios otros líderes de la Fed señalando que el Banco Central está en una buena posición después de que eliminaron el lenguaje optimista sobre la inflación, que seguía bajando de su declaración anterior. ¿Sabes? Es una locura que el mercado se aferre a cada una de sus palabras y hablo de esto simplemente porque este es un canal donde hablamos sobre lo que está en las noticias y así al estar esto en las noticias vamos a hablar de ello. Es un gran asunto lo que la Fed está haciendo con su balance, al menos desde el punto de vista de las noticias. Desde un punto de vista mecánico, no creo que realmente importe de una manera u otra, pero obviamente desde un punto de vista psicológico sí importa, pero tienes que preguntarte, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a un punto en el que nuestro sistema financiero está tan jodido, donde nuestra economía está tan al revés que cada persona allá afuera, no cada persona, pero cada persona en la economía financiera seguro, y luego muchos de los ciudadanos promedio están simplemente colgando de cada palabra que dice Jerome Powell como si eso fuera a mover mecánicamente el mercado y, más importante aún, la economía en general? Quiero decir, siempre regreso a una de las primeras conversaciones que tuve con Jeff Snyder y le pregunté cuál sería su definición de éxito en cuanto a qué necesitarías ver sucediendo en la economía real para saber que realmente estamos haciendo mejoras. Y él dijo que nadie debería conocer el nombre del presidente de la Fed y piensas para ti mismo, oh Dios mío, eso es tan poco realista, eso nunca va a suceder.
Pero si retrocedes en el tiempo, quiero decir, solo vuelve a los años 1940, 1950, 1960, nadie sabía quién demonios estaba dirigiendo la Reserva Federal. Ese no era un nombre conocido y ni siquiera era un nombre conocido en los medios financieros. ¿Cómo sé esto? Porque como ustedes saben, uno de mis pasatiempos es volver y leer titulares y artículos del Wall Street Journal que datan de los años 1940 e incluso de antes. Y recuerdo que en los años 1940, elegí los años 1940 específicamente, porque supuestamente fue cuando la Fed estaba haciendo todo este control de la curva de rendimiento y comprando todos estos bonos y fueron realmente proactivos, digamos, en los mercados. Y reviso el Wall Street Journal tras otro Wall Street Journal en los años 1940 y no puedo encontrar una mención, no solo del presidente de la Fed, sino de la Reserva Federal en general. Ahora, estoy seguro de que si lo examinara detenidamente, podría encontrarlo aquí y allá. Pero hoy en día, quiero decir, revisas un Wall Street Journal y cada dos palabras, por el amor de Dios, es Reserva Federal, o al menos cada artículo sí, ¿verdad? Quiero decir, reviso Bloomberg y tienen toda esta sección, tienen una pestaña completa para los bancos centrales, pero el punto era que en aquel entonces eso no era algo común. E incluso antes de la década de 1970, las personas que conocían sobre la Fed pensaban que eran una broma, no pensaban que tuvieran poder, no les prestaban atención. Entonces, de nuevo, ¿cómo pasamos de eso a donde estamos hoy? Y pregúntate, ¿era la economía más sólida? Y no estoy diciendo que la década de 1970, con la inflación y todo eso, pero antes de la década de 1970, era la economía más sólida. Entonces, que hoy en día yo argumentaría que sí, absolutamente, si consideras que una economía sólida es aquella en la que el enfoque está en producir bienes y servicios en lugar de centrarse solo en que los números suban con criptomonedas, que es donde estamos hoy. Así que empecemos un movimiento. No se trata solo de acabar con la Fed. Olvidemos la Fed. Volviendo al artículo, aquí están los puntos destacados iniciales. La confirmación de que la Fed está en pausa. Zero Hedge señala que los 19 funcionarios de la Fed que participan en la decisión sobre las tasas de interés indican que quieren ver más avances en la inflación antes de hacer más recortes. Está bien, entonces, ¿por qué estás contemplando la pausa en la reducción cuantitativa? Pensé que a través de la Fed estás reduciendo la liquidez y supuestamente eso va a ayudar a reducir la tasa de inflación. La Fed culpa a Trump. Las actas también mencionaron un alto grado de incertidumbre en torno a la economía, lo que hizo apropiado que la Fed adoptara un enfoque cuidadoso. Al considerar cualquier cambio adicional en las tasas de interés clave, los funcionarios de la Fed dijeron que Donald Trump propuso aranceles, deportaciones masivas de migrantes, así como un fuerte gasto del consumidor, todos factores que podrían aumentar la inflación. Entonces, bueno, ¿por qué no están subiendo las tasas? Es que simplemente no lo hace. Hay tantas contradicciones y es una de las cosas en las que he insistido desde que empecé este canal en 2021. Es como cuando los planificadores centrales te dicen algo que no tiene sentido. Tienes que profundizar en lo que están diciendo y tienes que examinarlo con un alto grado de escepticismo. Y generalmente cuando algo no tiene sentido es porque están mintiendo, es porque están mintiendo. Al menos esa ha sido mi experiencia desde 2020. Quiero decir, casi cada vez que no pasa la prueba del olfato es porque están mintiendo o están tratando de imponer algún tipo de narrativa. En otras palabras, simplemente empujar algún tipo de propaganda política monetaria. Algunos participantes citaron posibles cambios en las políticas comerciales y de inmigración como algo que podría obstaculizar el proceso de desinflación. Está bien. La gran mayoría de los participantes juzga que el riesgo para los objetivos del mandato dual estaba aproximadamente desequilibrado. Un par de participantes señalaron que parece que el riesgo de alcanzar el mandato de inflación era mayor que los riesgos para el desempleo o para el mandato de empleo. La mayoría de los participantes observaron que el actual alto grado de incertidumbre hacía apropiado que la comunidad adoptara un enfoque cuidadoso al considerar ajustes a la política monetaria. Está bien, veamos el balance aquí. En eso es en lo que estoy más enfocado. Pues varios participantes señalaron que podría ser apropiado considerar pausar o ralentizar la reducción del balance porque, porque si el riesgo está hacia arriba con la inflación, entonces deberías estar acelerando la reducción del balance. De nuevo, mirándolo a través de su marco, esa no es mi opinión, pero mirándolo a través de su marco, correcto. De nuevo, no creo que su balance realmente importe mecánicamente, pero para ellos argumentarían que sí importa absolutamente y que
Si están aumentando la flexibilización cuantitativa, ¿por qué lo están haciendo? En sus palabras o en su opinión, es para bajar las tasas de interés, aumentar la liquidez y avivar la inflación. ¿Sabes qué estaban haciendo cuando intentaban llevar la tasa de inflación al 2%? Están tratando de hacer eso no hace mucho tiempo. ¿O ese era el problema? Deflación, ¿qué estaban haciendo? Bajaron las tasas a cero y estaban haciendo flexibilización cuantitativa para tratar de llevar la tasa de inflación a su objetivo del 2%. ¿Recuerdas esos días? Está bien, entonces, si estás tratando de reducir la inflación y si ese es el riesgo debido a todos estos aranceles, ¿no harías lo opuesto a la flexibilización cuantitativa, que es la contracción cuantitativa, o lo pausarías de nuevo? Mira cómo se están contradiciendo dentro de su propia declaración, dentro de sus propias actas, y para mí eso no pasa la prueba del olfato y eso me dice que están mintiendo. Las reservas podrían disminuir rápidamente una vez que se resuelva el límite de deuda y al ritmo actual de la reducción del balance podrían alcanzar niveles por debajo de los que el comité considera apropiados. Está bien, déjenme explicarles esto. Esto me vuelve loco, pero déjame explicarte de qué están hablando aquí. Déjame mostrarte un gráfico de las reservas bancarias en el sistema y luego voy a explicar por qué esto es simplemente un completo y total sinsentido y, en realidad, arrogancia. Así que esto es de lo que están hablando. Están hablando sobre el límite de deuda. Así que veamos si tengo el TGA. No lo ya sé, pero así que ustedes saben esto por ver mis videos. El TGA es un componente del lado de pasivos del balance de la Fed. Esa es Janet Yellen o ahora Scott, la cuenta de verificación de sentido, el tesoro. Entonces, si están llegando al punto en el que están alcanzando un límite de deuda, ¿verdad? Eso significa que no pueden emitir tanto deuda como les gustaría. Está bien, bueno, eso significa que no pueden gastar tanto dinero como les gustaría y por lo tanto lo que están haciendo es que no son la misma cantidad, disculpen, la misma cantidad de reservas bancarias saliendo del TGA hacia las cuentas de reserva de los bancos. Porque recuerda, hay tres componentes principales del lado de pasivos del balance de la Fed, ya, las cuentas de reservas bancarias para los megabancos, digamos que el TGA y el reverse repo, así que el reverse repo está casi agotado. Eso significa que no más, digamos que las reservas bancarias van del reverse repo a las cuentas de los megabancos. Y si llegamos a un punto donde hay menos reservas saliendo del TGA, entonces eso significa que hay menos reservas entrando en las cuentas de los megabancos. Y mientras están haciendo todo esto, manteniendo todo igual, eso va a reducir la cantidad de reservas porque no tienes la liquidez del TGA o el reverse repo saliendo de la cuenta para compensar lo que está sucediendo con la QT. Así que ves aquí que desde el 22 de diciembre hasta la fecha de hoy hay un aumento neto en las reservas bancarias. Pero si miras el balance de la Fed, habrían hecho cantidades masivas ves, desde aquí hasta aquí. ¿Y por qué quiero decir cantidades masivas de las que estoy hablando? Estamos en 6.8. Estamos hablando de más de 2 billones, más de 2 billones de QT, pero no es sin embargo la cantidad de reservas en el sistema ha aumentado ligeramente. ¿Cómo es eso posible? Porque esas reservas eran más. Las reservas que salían del TGA y del reverse repo estaban compensando más que la disminución de las reservas debido al endurecimiento cuantitativo. Así que esto es a lo que se refiere la Fed. Ahora, volviendo a la cantidad de reservas bancarias y la arrogancia, ¿y por qué esto es un total sin sentido? Es porque mira cuántas reservas había en el. Quiero decir, lo señalo todo el tiempo, pero mira, no había reservas en el sistema antes del QE. No hay reservas. Así que, en otras palabras, todo el sistema monetario global estaba funcionando sin ninguna o efectivamente sin ninguna reserva. Está bien, así que de repente vas a decir que, oh Dios mío, 3.2 billones simplemente no son suficientes. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Y aunque quieras decir, está bien, George, es la época del QE, ya sabes, con reservas abundantes, ahora es muy diferente, yo argumentaría, no, no es así. Pero incluso si quieres tener esa refutación, está bien. Mira, cuando tuvimos un problema con el sistema fue en septiembre de 2019 y en ese momento las reservas eran de 1.5 billones. Ahora yo argumentaría que la explosión del repo no fue resultado de reservas bancarias más bajas, pero incluso si ese es tu argumento, está bien. Todavía tenemos un delta de 1.7 billones. Y ustedes, funcionarios de la Fed, me están diciendo que son tan inteligentes que saben con certeza, basándose en todos sus modelos, que sabemos que son increíblemente precisos, que con 3.2 billones
Estamos muy cerca de ese momento en que el sistema monetario simplemente no va a tener suficientes reservas bancarias, que en realidad no necesitan desde un principio. Y la razón por la que me frustra tanto eso es porque es solo la Fed tratando de engañarte para que creas que tienen todo este poder. Es el mago de Oz tratando de engañarte porque piensan que vas a creer que no son solo este pequeño tipo que está moviendo esta palanca aquí y allá, que crees que son este omni, eh, sobre omni. ¿Cómo lo haces? Todopoderoso. Vamos con esa palabra. Es un poco más fácil decir que son este individuo o entidad todopoderosa que realmente puede simplemente, lo que sea que digan, lo que sea que hagan, va a impactar la economía y ellos controlan el PIB, controlan las tasas de interés, controlan la liquidez, controlan el dólar, controlan esto y controlan la tasa de desempleo, bla, 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 bla. Cuando en realidad son solo este pequeño tipo, son solo el mago de Oz detrás de la cortina, y todo es una gran operación psicológica para hacerte creer algo que te impulse a tomar la acción que ellos quieren que tomes. Te están manipulando a los ciudadanos, o están manipulando el mercado financiero, están manipulando al ciudadano promedio. Joe y Jane, ¿saben que lo están haciendo? Saben que estas operaciones psicológicas son su único poder real porque lo afirman abiertamente. Si realmente quieres meterte en los detalles de las actas de la Fed y lo que dicen, tienes que volver a los años 80 y ellos admiten abiertamente estas cosas. Y eso es lo que me frustra. Vamos a ponernos. Podemos simplemente llamemos a las cosas por su nombre, podemos simplemente terminemos con la farsa y todos estaremos mejor por ello. Simplemente deshazte de la maldita Fed, deshazte sus operaciones psicológicas, deshazte de Jerome Powell y porque tengo una idea novedosa. Mucha gente puede decir, oh, Dios mío, bueno, ¿qué reemplazaría a la Fed? Lo sé, ¿qué tal las tasas de interés del mercado? ¿Qué tal si dejamos mercado establezca extremo frontal de la curva? ¿Qué tal si dejamos que el mercado establezca las tasas de interés? ¿Qué idea tan novedosa? ¿No crees que el mercado podría establecer mejores tasas de interés que la Fed? Y luego si las tasas de interés suben, bajan, está bien. Eso es lo que está haciendo el mercado y lo están haciendo por una razón. Lo que me parece una locura es que cada economista que existe, ya sean keynesianos, austriacos, monetaristas, no importa, todos tienen una cosa en común y todos dicen que los controles de precios son malos. Incluso Krugman, los controles de precios son malos, pero de alguna manera todos dicen que si tenemos a este planificador central que establece el precio del dinero, las tasas de interés en el frente de bueno, entonces eso no solo es bueno, es absolutamente obligatorio. Tenemos que tener eso. Ya sabes, seguro queremos la señal de precios en lo real, en la economía real, y queremos el descubrimiento de precios y queremos todas estas cosas y queremos que el mercado establezca los precios allí, pero que Dios no lo quiera, que tengamos eso con el costo del dinero o el crédito o la deuda. Vamos, de nuevo, ¿no puedes ver cómo se contradicen a sí mismos? Y cuando se contradicen, ahí es cuando sabes que son mentiras. Ahí es cuando sabes que es propaganda. Hola chicos, me gustaría invitar personalmente a cada uno de ustedes a asistir al Rebel Capitalist Live de este año. Esta es la increíble conferencia que organizo anualmente que te ayuda a construir un portafolio corporativo a prueba de balas, te ayuda a aumentar tu libertad personal y también te ayuda a ampliar el tamaño de tu red. En otras palabras, tendrás la oportunidad de conocer a muchas personas con ideas afines, compañeros capitalistas rebeldes. Es en Orlando del 23 al 25 de mayo. Los oradores anteriores han incluido a personas como Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, solo por nombrar algunos. Así que consigue tus boletos lo antes posible y para averiguar quién está hablando en el Rebel Capitalist Live de este año, puedes visitarlo en rebelcapitalistlive.com. Y solo un pequeño dato interno. Si compras tus boletos más pronto que tarde, puedes obtener un descuento, porque a medida que nos acercamos más y más al evento, los boletos suben de precio, así que no esperes. Ve a rebelcapitalistlive.com ahora mismo y consigue tus boletos y nos veremos en Orlando del 23 al 25 de mayo.